hemos visto la semana pasada lo importante que es para nosotros como cristianos mantenernos firmes en el Señor. Es importante porque estamos en una guerra espiritual. El día que tú te convertiste en cristiano, conseguiste algo muy lindo, una relación personal con Cristo. Tienes la vida eterna. Dios te ha perdonado tus pecados y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero también el día que tú conociste a Cristo, te convertiste en enemigo de Satanás. Y Satanás es un león rugiente andando, buscando a quien devorar. Por eso Pablo nos anima y nos dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 14, y lo dice por tercera vez, así nos mantenemos firmes en el Señor. Esa es la idea, ¿no? Tenemos que mantenernos firmes en el Señor. ¿Cómo lo dice? Lo dice exactamente así. Dice, por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Pablo escribe esta epístola estando ¿en qué ciudad? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Pablo cuando escribe la epístola a los Efesios? Leandro, tú estabas aquí anoche, ¿no? No, ok. ¿De dónde? De Roma, muy bien, de Roma. Y Pablo está en Roma porque está ahí de vacaciones, ¿no? No, está preso ahí. Pablo todos los días está con un soldado romano a su costado, cuidándolo, mirándolo, ¿no? Y Pablo tiene en su mente todos los días la imagen de un soldado y cómo se viste. Pablo escribe esto, seguramente después de pasar días conversando con los soldados y viendo cómo son, ¿no? Esa palabra, o esa frase, mejor dicho, manténganse firmes, es un mandato. No es una sugerencia. Es algo en el griego que se entiende como algo urgente. No es como una buena sugerencia para nosotros. Poco a poco vamos a estudiar la armadura de un soldado romano y así ver cómo es nuestra armadura espiritual en el Señor. Y es urgente que tenemos que entender eso y recordarlo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar mal. Bueno, dice aquí, fajados o ceñidos nuestros lomos. Nuestros lomos. Los lomos, en este caso, hablan de algo muy importante. Voy a decirlo así para comenzar. El lomo ceñido es mucho mejor que el lomo soltado. ¿No? Porque aquí vemos que los lomos en la Biblia hablan de esta parte, desde el pecho más o menos hasta las piernas, ¿no? Una parte muy importante del cuerpo. Y también incluye la parte que es la espalda, aquí, ¿ya? Eso es muy importante para nosotros porque no sé si algunos de ustedes una vez han sufrido de la columna. Yo sí. Yo recuerdo que yo tenía como 15 años de edad y comencé a tener problemas con la columna. Y un día voy a abrir el caño y me quedo así como 2 semanas. No exactamente así, pero me quedé en cama, ¿no? Con un dolor insoportable. Y varias veces en mi vida he sufrido de la columna, tanto así que era imposible para mí pararme así. Una vez ya casado, Betty tuvo que bañarme y todo, pobrecita. Estaba en Chimbote una vez, mal, de la columna. Y un día Dios me sanó. Y desde ese día no tengo ningún dolor de la columna ni nada. Algo milagroso que pasó en mi vida. Pero vemos aquí que si no podemos tener esa firmeza, si no podemos tener esa parte bien preparada, fajada, ¿no? Vamos a estar mal. En cambio, cuando Pablo habla de esta parte que protege la columna, que nos ayuda en nuestra vida espiritual, estamos viendo que así cuando tenemos el cinturón bien puesto, podemos estar firmes, resistir al diablo, no ser débiles. La idea es estar firmes en el Señor en cuanto a nuestra voluntad, nuestras emociones, el dominio propio y todo eso. Y tenemos que estudiar y recordar bien lo que Dios dice en su palabra para poder estar preparados para la batalla.
Bueno, cuando habla del cinturón, es un cinturón que usaban los soldados romanos que tenía más o menos 18 centímetros de ancho. Y era muy importante para ellos, porque aunque no era muy visible, no era lo más importante en cuanto a las armas, el soldado, al prepararse, tenía que primero tener dónde colocar sus armas. Y ahí tenía sus armas, todos bien puestos en su cinturón. Hasta que usaba su cinturón para colocar bien su escudo. En vez de tener que colgar siempre o mantener su escudo así siempre con toda la fuerza y todo el peso en el brazo, usaba el cinturón para colocar su escudo y mantenerlo en su lugar correcto. ¿Ya? Y ahora, hasta el día de hoy, a veces entendemos lo importante que es tener un cinturón bien puesto también, porque no sé si ustedes han visto en las películas algo así, pero yo recuerdo que en varias películas que yo he visto, cuando los hombres están listos para boxear o algo así, pero en la calle, ¿no? ¿Qué es la primera cosa que hacen? Dicen, ¿quieres pelear conmigo? Ya, un ratito. Y primero hacen así, ¿no? Y después, ¿por qué? Porque no quieren que se caiga su pantalón en plena lucha, ¿no? ¿Han visto eso? Ok. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Y Dios nos da esas promesas de Dios, la palabra de Dios, que es el cinturón de la verdad, porque es necesario para nosotros. A veces cuando estudiamos las promesas de Dios en su palabra, decimos, qué linda promesa, qué buena promesa, me gusta. Y qué bueno que es así, ¿no? Pero me gusta lo que dijo Carlos Spurgeon acerca de Josué, el gran general del pueblo de Dios. Dijo algo así, dijo, las promesas que Dios le dio a Josué no eran un sofá donde Josué podía descansar sobre su indolencia, sino un cinturón para poder alistar y para alistarse para la actividad del futuro. Algo así, más o menos traducido, ¿no? Y cuando vemos la palabra de Dios, las verdades que hay en la palabra de Dios, esas verdades son para apoyarnos en nuestras vidas cotidianas y en la guerra espiritual. Antes de pelear hay que ajustar la correa. Antes de pelear tenemos que tener el cinturón bien puesto y listo. En los tiempos de la Biblia, como ustedes saben muy bien, los soldados romanos no usaban pantalón, menos corbata, gloria al Señor, sino ellos usaban bueno, yo pienso así, que ellos son los que inventaron la minifalda, ¿no? Porque si han visto cómo era su uniforme de ellos, era como una minifalda. ¿Y por qué así? Porque los otros ejércitos, ellos usaban túnicas. Y otra cosa que ellos tenían que hacer para alistarse para la batalla era poner su cinturón y después subir su túnica así y colocarlo en su cinturón para que podían moverse mejor, correr, avanzar, batallar, cosas así. Pero los romanos eran más inteligentes y decían, ¿por qué siempre subir eso? Mejor lo cortamos. Así nace la minifalda. Y no era para mujeres, sino para hombres. Bueno, nuestra parte de la armadura más notable, pero era muy importante porque a base del cinturón bien puesto, el soldado estaba listo para usar las otras armas que él poseía. ¿Ok? Primero tiene que sujetar todo. Tener todo listo. En nuestras vidas también, la primera cosa que tenemos que entender es que cuando hablamos del cinturón, de la verdad, tener todo listo significa que muchas veces hay cosas en nuestras vidas que no son cosas malas, pueden ser cosas muy buenas, pero cada cosa en su lugar, cada cosa con su prioridad. Porque si no tenemos las cosas en orden, igual al tener todas esas armas, pero no bien puestas, no vamos a batallar bien. ¿Me entienden? Cada cosa tiene que estar en su lugar. Por eso, primero en la lista es el cinturón. Lo primero va primero.
Lo primero en cuanto a la fe cristiana es que ese cinturón nos habla de la verdad. Cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de lo que nosotros creemos, no es una idea, no es un concepto, no es una filosofía lo que nosotros creemos, sino es la verdad. Si no entiendes eso, no lo vas a tomar como importante lo que estamos estudiando. Y no vas a apreciar lo que dice la palabra de Dios y vas a terminar mal. Además, en nuestras vidas cotidianas debemos vivir algo real y algo verdadero en vez de vivir una mentira. Vivimos en un mundo hoy en día donde muchos ya no creen que existe la verdad absoluta. O sea, piensan ellos que todo es relativo. Va cambiando, vamos evolucionándonos, ¿no? O las perspectivas, o las circunstancias, los tiempos cambian y así la verdad cambia también. En cambio, la Biblia nos enseña que existe una verdad y que la verdad nunca cambia y nunca cambiará. Y podemos pararnos sobre esa verdad que es Dios y lo que Él ha declarado en su palabra. No importa lo que digan las demás religiones, no importa lo que diga la evolución, Islam, no importa lo que digan los homosexuales, los transexuales, no importa lo que digan las demás personas. Porque la verdad nunca cambia. Y dice la palabra de Dios que la primera cosa que tenemos que entender es que tenemos que poner el cinturón que es la verdad. Y vivir nuestras vidas basadas en esa verdad. Y ahora, en cuanto a cristiano, ya entiendes que estás en una guerra. Que tienes a un enemigo, que tienes muchas oportunidades también para experimentar muchas victorias. Pero primero es lo primero. La verdad es lo más importante al comenzar. Si comienzas con otras cosas, tampoco no vas a terminar bien. Yo lo explico así. A veces yo soy medio flojo y a veces he salido a hacer mis ejercicios o algo así con mi short o he estado con short y de repente tengo que cambiarme. Y no estoy sucio ni nada así, solamente tengo que cambiar y poner pantalón. A veces, siendo Brian, he intentado yo cambiarme y ¿cómo? Me quito el short, pero sin quitarme las zapatillas, intento ponerme los pantalones. Dependiendo del pantalón, a veces funciona, a veces no. Pero igual siempre es difícil, porque todo tiene su orden. En este caso, primero debería yo poner mi pantalón y después las zapatillas, ¿no? Pero muchas veces no prestan atención a lo que Dios nos dice en su palabra en cuanto al orden aquí. Y ahora uno se viste porque tiene algo que hacer y se viste según lo que va a hacer, ¿no? Si vas a una boda, tienes que vestirte de cierto modo. Si vas a jugar pelota, es otra cosa, ¿no? El soldado se viste para luchar. Y cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos la verdad, tenemos que pensar así, que estoy alistándome, estoy estudiando la palabra de Dios, no para conseguir más información, sino porque tendré que luchar. Esa es la idea, ¿no? Y Pablo dice que tenemos que fajar o ceñir los lomos con el cinturón. La parte delicada, la parte donde están, según los griegos en ese tiempo, los romanos también, donde nacen las emociones. Muchas veces hemos dicho que en su cultura ellos pensaban diferente que nosotros, ¿no? Hoy día le digo a mi esposa, Betty, yo te amo de todo corazón. Ahí está Betty. Betty, te amo de todo corazón. Betty la bella. Pero si yo fuera griego, yo le diría a Betty, Betty, te amo con todas mis tripas. Así era su cultura de ellos. Y hasta el día de hoy entendemos eso, ¿no? Te pones un poco nervioso, angustiado. ¿Y cuál es la primera parte de tu cuerpo que se afecta? ¿No?
Además, cuando tú enamoras de una persona, lo mismo, ¿no? ¿Dónde lo sientes? ¿No? Y Dios está preocupado por nuestras emociones. Dios quiere que seamos firmes en cuanto a las cosas del Señor. Por eso mi vida tiene que ser basada con el cinturón bien puesto ¿en qué? En la verdad. Muchas veces Satanás nos miente. Muchas veces creemos cosas que no son. Hasta a veces Satanás usa muchas cosas para engañarnos y terminamos mal acá en la mente y terminamos mal acá también, emocionalmente, porque no estamos prestando atención a lo que dice Dios en su palabra. O sea, tenemos que poner las cosas en orden. ¿Y por qué es importante? Sí, en Éxodo capítulo 12, el pueblo de Dios está al punto de salir de Egipto después de años, 400 años en esclavitud. Y Dios manda a su pueblo a hacer varias cosas. No tenemos tiempo para estudiarlo todo hoy día. Si quieren, pueden estudiarlo en sus casas. Pero en Éxodo 12, versículo 11, Dios habla con su pueblo y les dice a ellos, le dice, y lo comeréis así. Está hablando de lo que ellos tienen que comer en la última oportunidad que van a comer juntos en Egipto. Y dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente esta Pascua de Jehová. O sea, ellos tienen que comer listos ya para salir. Todo listo. Y después Dios manda a su pueblo celebrar esta fiesta todos sus años. ¿Y por qué celebrar todos sus años? Primero porque era un evento muy importante para ellos, obvio. Pero también es porque las personas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero no importa en qué siglo o en qué sitio vives, la verdad nunca va a cambiar. Y tenemos que tener la misma mentalidad siempre. Estoy enfatizando eso ya varias veces hoy día a propósito. No es que me olvidé de lo que yo ya he dicho, sino porque cuántas veces la palabra de Dios dice algo claramente. Y yo pienso, pero eso no se aplica a mí. Yo soy otro caso. Escúchame bien, por favor. La palabra de Dios nunca cambia. Ay, pero tú no sabes con quién estoy casado yo. Tú no sabes cómo es mi jefe. Tú no sabes cómo son mis hijos. Tú no sabes en qué situación me encuentro. La palabra de Dios nunca cambia. Y cuando tú haces algo en contra de la palabra de Dios porque tus emociones, ay, pero yo me siento así. ¿Quién va a sufrir? Tú. La palabra de Dios nunca cambia. Siempre es la verdad. Eso tiene que ser una convicción interna. O sea, algo que realmente entiendo en mi vida personal. Algo bien profundo en mí. Tengo que entender, si la palabra de Dios dice que es así, es así. Yo tengo que moldearme, adaptarme a lo que Dios dice y no lo contrario. ¿Ok? Y ahora, la verdad. Ya está desconectado el parlante. La verdad. Primero, si no entiendo que la Biblia es la verdad y que Dios nos dice lo que es la verdad, tal vez yo pueda decir, yo soy cristiano porque me gusta. Me gusta la música. Hay personas que han venido aquí de otras iglesias, de otras religiones, y hay personas que me han dicho un comentario, algo así más o menos. Me dicen, bueno, yo prefiero venir aquí porque la gente es más amable y porque la música es más bonita. Por eso yo vengo aquí. Pero ¿saben qué? Si eso es todo, no has entendido. ¿Qué va a pasar cuando te encuentres con cristianos que no son muy amables? Y cuando la música no es tan bonita. Yo no soy cristiano porque es bonito serlo.
Yo soy cristiano porque le vivía esta palabra de Dios y Dios me dice la verdad. Soy cristiano porque he entendido eso. Tenemos que estar firmes en la verdad que es la palabra de Dios. Requiere valentía, requiere convicción y requiere también un cambio de mi forma de pensar. ¿En qué sentido? Pedro, el apóstol Pedro, también habla de ese asunto en Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 15. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 15, donde dice Pedro, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Aquí Pedro habla de preparar nuestras mentes. Estar ceñido con la verdad no es un arma ofensivo, sino facilita al soldado hacer lo que es necesario. Porque cuando yo ya tengo mi mente preparada, sometida a Dios, mis emociones poco a poco cambian. Ok, decido que lo que Dios ha dicho es así. ¿Cuántas veces hay chicos que me buscan y me dicen, Pastor Brian, ¿sabes qué? No sé, estoy enamorado de una chica. Yo soy cristiano, pero la chica no. Y yo sé que la Biblia dice que eso no es correcto. Pero yo he orado y le he dicho, Dios, quítame esas emociones, y si no son de ti. Pero si son de ti esas emociones, bueno. Y ya han pasado varios meses y todavía estoy con esas emociones. Por eso es la voluntad de Dios. No, tú cambias tu mente y tus emociones van a cambiar. Mi corazón me dice que ese sonso con quien me casé, no, nada que ver. Mejor, chao. Mejor me divorcio. Tienes que cambiar tu mente primero. Y decir, Dios dice que Él odia el divorcio. Y yo no quiero hacer nada en contra de Dios porque yo quiero estar bien. Además, si Dios odia el divorcio y yo hago algo en contra de lo que Dios dice, ¿cómo voy a terminar yo? Si tú piensas que tú vas a terminar mejor por divorciarte, estás engañado, engañada. Mi amigo Pastor Lucho García, lamentablemente pasó por un divorcio. Su esposa se fue. Y él dice así, dice, el divorcio es como una persona o dos personas que forman una sola carne, forman un papel, una hoja. Y cuando hay ese divorcio, esa hoja se parte en dos. Duele demasiado, dice. Felizmente, Dios hizo algo y Lucho, aunque la chica no está con él, se casó después, pero le costó mucho. Dios perdona, por supuesto que sí. Si tú estás aquí hoy día como una persona divorciada, Dios te quiere perdonar. Dios te quiere sanar. Dios te quiere restaurar. Pero no lo hagas si estás en esta situación. Si estás pensando en hacer una relación con una persona que no conoce a Dios, no lo hagas. Porque la verdad siempre es la verdad. Ceñido con la verdad es la verdad revelada por Dios en su palabra. No lo vas a obtener aparte de Dios tampoco. Eso es importante porque es una verdad, no es una verdad intelectual y nada más, sino es una verdad aplicada a tu situación en plena batalla. La semana pasada vimos lo importante que es la palabra de Dios y cómo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero también llega un momento cuando estás en plena batalla y tienes que usar la palabra de Dios para tu propio bien y para avanzar en las cosas del Señor. Porque es la verdad que renueva nuestras mentes y nos transforma.
Por eso Pedro habla de ceñir nuestras mentes y Pablo nuestros lomos. Esto mismo. Porque lo que yo pienso afecta a mis lomos, a mis tripas. ¿Ya? Tenemos que cuidar nuestras mentes, por ejemplo. Amar a Dios con toda nuestra mente es parte de lo que Dios nos manda. ¿Y cómo funciona eso? Hemos hablado de eso varias veces, pero es importante repetirlo. Llevar cautivo todo pensamiento. Ofrecer mi mente al Señor y decir, Señor, solo quiero pensar lo que a ti te agrada. Solo quiero pensar las cosas que son parte de tu palabra. Analizar lo que estoy pensando. Lamentablemente, muchas personas piensan que si lo piensan, que está bien. Bueno, yo pienso así. Yo pienso así. Honestamente, no es tan importante lo que tú piensas. Más importante es lo que Dios dice en su palabra. Yo constantemente tengo que decir, ¿lo que estoy pensando está bien o no? Y muchas veces esa mente es bien cochina y mi corazón es engañoso. Y tengo que decir, ok, yo pienso así, siento así, ¿qué dice Dios? Me someto a lo que Dios dice. Romanos capítulo 12, los primeros 2 versículos que son muy conocidos. Aquí Pablo lo dice así. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A veces obedecer al Señor es un sacrificio. A veces no es fácil. No me digan, por favor, que es fácil para esos cristianos que están viendo a sus hijos en las últimas semanas crucificados en Irak. No me digan que eso es fácil. Ha sido difícil para ellos confrontar o ser confrontados por los musulmanes y escuchar o niegan a Cristo o vamos a crucificar a sus hijos. Y ver a sus hijos colgados en una cruz, eso no es fácil. Pero muchas veces yo me quedo pensando que todo tiene que ser fácil. Aquí Pablo no habla por gusto cuando dice, los ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Obedecer al Señor es un sacrificio. Pero mi corazón, bueno, Cristo dio su corazón por ti. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, ok, la palabra de Dios dice, me conformo, ¿no? No es externo al inicio, sino es interno. Ahora, ceñir en el griego es algo que tú tienes que hacer. Hay muchas cosas que Dios hace para nosotros, pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y esa es una. Yo como pastor no puedo ceñir tus lomos. No puedo ceñir tu mente. Tú lo tienes que hacer. Yo no puedo. Tan importante. Tienes que asumir tu responsabilidad para que tú avances bien. Cuando viene la tentación o cuando vienen los ataques, muchas veces yo no voy a estar ahí contigo. Tú vas a estar solo. Y ahí tendrás que enfrentar las cosas. Por eso es importante tener nuestras mentes y nuestras emociones bajo el control de Dios y así vivir conforme a la palabra de Dios. Dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ahora, ¿qué hace la verdad de la palabra en nuestras vidas? Eso es importante. Voy a darles unos ejemplos nada más porque el tiempo se nos va pronto. Primero, yo soy salvo por la verdad. Soy salvo por la verdad. Eso es importante porque
Muchas veces también Satanás nos ataca y nos dice algo así. Tú, con todo lo que tú has hecho, con todo lo que tú has pensado, y tú estando en la iglesia tanto tiempo y sigues con esas luchas, y tú dices ser cristiano. Ay, tú no eres cristiano. Bueno, yo soy salvo por la verdad. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago dice, Él por su propia voluntad, hablando de Cristo, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Somos salvos por medio de la palabra de la verdad. Si Dios me dice que yo soy salvo porque yo confío en Cristo, ¿soy salvo o no? No importa lo que digan los demás, no importa lo que diga Satanás, no importa lo que digan mis emociones, porque yo soy salvo por la verdad. Amén. No somos pentecostales, pero está bien decir amén. Hasta un aleluya está bien de vez en cuando. Es la verdad que me santifica también. O sea, es la verdad que me mantiene en esta vida separada para el Señor. Juan 17, versículo 17, Cristo está orando y le dice a su Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú quieres avanzar en la fe, si tú quieres crecer, si tú quieres una vida cambiada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Someterte a la palabra de Dios. Es la verdad que me guarda de las acechantes del enemigo también. Lo vemos en la tentación de Cristo. Ustedes ya lo saben. El tentador se le acercó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, en mi caso, en mi casa, el pan se convierte en piedras. Porque lo dejamos ahí varios días, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo supo responder bien en el momento de la tentación porque no solamente había estudiado la palabra de Dios en términos generales, sino había aplicado la palabra de Dios a su situación actual. Es importante fortalecernos en el Señor y en su palabra como vimos la semana pasada, pero también es importante aplicarla en el momento adecuado. Porque la verdad nos prepara para enfrentar los ataques del enemigo. Y son muchos, ¿no? Cuando yo estudio cómo Satanás tienta a las personas, cómo tentó a Eva, por ejemplo, cómo tentó a Cristo y cómo ha obrado a lo largo de la Biblia, termino yo ya más preparado para tener la victoria. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo es cómo Satanás siempre busca intimidar a los cristianos. En el caso de Eva, ¿tú realmente crees que? Prácticamente está diciendo, tú eres una tonta, Eva. ¿Tú crees que Dios? No, es que Dios no quiere, ¿no? Satanás nos hace sentir menos, tontos, ignorantes, débiles por creer en lo que dice Dios en su palabra. O sea, Satanás no quiere que confiemos en la palabra de Dios. Pero escúchenme, eso es muy importante. Escúchenme. Si yo me alejo de la palabra de Dios, estoy alejándome de Cristo. Y estoy expuesto a los ataques del enemigo. Termino sin fuerzas y hasta sin ganas. Satanás es experto en hacernos sentir fuertes cuando deberíamos sentirnos débiles. Yo estoy bien, yo sí puedo. Cuando dice Cristo, aparte de mí, nada podrás hacer. O sea, me siento fuerte cuando yo debería sentirme débil, o me siento débil cuando yo debería sentirme fuerte también, ¿no? Ay, tú no puedes hacer nada. ¿Quién eres tú? Claro, está bien, Satanás, yo no soy nadie. Pero con Cristo soy más que vencedor. Amén. ¿No?
Hasta Satanás usa hasta la palabra de Dios para confundirnos. ¿Y cómo saca la palabra de Dios muchas veces fuera del contexto? Y así terminamos confundidos. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Importantísimo es lo que dice Cristo en Juan capítulo 8, como un resumen de lo que estoy diciendo en estos momentos. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, donde dice la palabra de Dios así, dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará esclavos. Es lo que Satanás dice, ¿no? Ay, si tú haces caso a la palabra de Dios, vas a terminar mal. Vas a terminar en la esclavitud. Pero dice Cristo que si tú permaneces en su palabra, la verdad te va a hacer libre, ¿no? Servir al Señor es difícil a veces. Es un sacrificio, pero también es libertad. Cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, vivo bien con mis hermanos también. Porque la verdad es la base de la unidad que tenemos como cristianos. Eso es cierto teológicamente hablando y prácticamente hablando también. Hemos visto en Efesios que dice la Biblia que tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Somos uno en Cristo, teológicamente hablando. Pero también somos uno en Cristo, hablando en lo práctico, cuando permanecemos en la palabra, porque como muchas veces decimos, es nuestro versículo de nuestra iglesia: si yo ando en luz como Dios está en luz, tengo comunión con Dios y también tengo comunión con los demás. Si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien contigo. Si yo estoy mal con Dios, voy a estar mal contigo también, ¿no? Y Satanás es aquel que quiere causar divisiones entre nosotros. En cambio, la verdad edifica a la iglesia. Qué lindo cuando nos reunimos y cuando hablamos de la palabra de Dios. Terminamos todos edificados, ministrados, salimos bien de esa reunión, ¿no? ¿Cuántas veces también como persona he estado un poco mal, un poco cabizbajo, luchando? Y paso tiempo en la palabra del Señor y a veces Dios me exhorta, me confronta, me corrige, me restaura y termino bien, ¿no? Termino fortalecido en Cristo. Por eso es importante para nosotros tener bien puesto el cinturón de la verdad. Tengo que decir la verdad a mí mismo y también decir la verdad a los demás, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Por eso decimos la verdad. Qué lindo poder hablar con una persona cristiana y saber que esta persona te está diciendo la verdad. No te quedes diciendo: ¿qué quiso decir con eso? Bueno, ha dicho que sí, pero tal vez eso sí o no. Tal vez me está mandando indirectas. No, el cristiano bien plantado en la palabra, su sí es sí y su no es no. No tenemos que preocuparnos tanto pero si lo digo, se va a ofender. Y muchas veces lo que estamos diciendo con eso, si le digo se ofende, estoy diciendo que yo temo más al hombre que temo a Dios. Y como muchas veces digo, si tú temas a Dios, no tienes por qué temer al hombre. Pero si tú temes al hombre, tú no temes a Dios. El cristiano, su sí es sí, su no es no. Si Él te dice que es así, es así. Así tiene que ser. Y qué lindo cuando vivimos así, ¿no? Cumplimos con nuestras palabras, etc. Y cuando hay diferencias de opinión entre nosotros, bueno, tú lo ves así, yo lo veo así. ¿Qué hacemos? Vamos a lo que dice la palabra. Y vivimos en la verdad. Hacen cosas prácticas. Hace años, yo recuerdo que estábamos hablando con unos músicos acá de la iglesia hace años, ¿ya?
Y una persona dice, quiero que toquemos esta canción. Y otra persona dice, no me gusta esa canción. Entonces me buscan a mí, Brian, ¿esa canción sí o no? Digo, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Honestamente, para mí no es tan importante si me gusta o no me gusta la canción. Lo que es importante es si esta canción nos ministra. Si Dios usa esa canción. Hasta en cosas así. Vemos lo que dice la palabra de Dios y tenemos que conformarnos. Vivir en paz entre nosotros. Vamos a la palabra de Dios y obedecemos lo que Él dice. ¿Cuántas veces estamos mal por no hacer caso, no? Pero cuando hacemos caso a la palabra de Dios, los hombres llegan a ser hombres y las mujeres, mujeres. No estoy hablando de sexo, o un cambio de sexo, algo así. Estoy hablando de que los hombres realmente aprenden a ser responsables y fuertes, en un buen sentido. Dios no quiere que seamos hombres así, que cada cosa nos conmueve, cada cosa nos desanima. No. Cuando yo aprendo a analizar las cosas conforme a la palabra de Dios, eso me hace fuerte. En un buen sentido, ¿no? Hay orden en nuestras vidas y hay libertad cuando hacemos caso a Dios. Porque la Biblia es la verdad y la verdad nunca cambia. ¿Ok? La palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso quiere decir que debes hacerle caso a Dios porque permanecerá para siempre. Podemos y debemos permanecer en la palabra de Dios, aplicar la Biblia en nuestras vidas en el momento indicado, porque cada día hay más presión. Hay más presión de no creer en la palabra de Dios o por lo menos quedarnos callados y no decir nada. Pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Ok, Brian, entiendo esas cosas, pero ¿sabes qué? No me gusta leer mucho. Es más, cuando yo leo, no me queda nada. No tengo esa costumbre. Lamentablemente, el peruano común y corriente lee menos de un libro por año. Y nos cuesta a veces leer. Pensamos que somos personas que leemos mucho cuando leemos el Trome todos los días. ¿Qué debo hacer? Mejor, Brian, lo que yo voy a hacer es venir al culto, escuchar la prédica, participar en la alabanza, desahogarme un poco y salir ya mejor. Eso funciona un tiempo muy breve. ¿Cómo vas a enfrentar tu semana, enfrentar los ataques del enemigo si no entiendes lo que dice la Biblia? Primero preguntaría yo si realmente conoces a Dios. No digo eso para condenar, sino es una pregunta. Porque Dios nos manda estudiar su palabra. ¿Ok? Ahí es a veces para algunos un sacrificio. Aprender a leer la Biblia. Felizmente hoy día tenemos muchos recursos disponibles. Si no te gusta leer, qué bueno que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Hasta puedes conseguir la Biblia en audio y escucharla. Okay, eso es una opción. Cuando yo digo leer la Biblia o estudiar la Biblia, puedes usarlo en audio también. Es una opción. Además, hay diferentes traducciones. Si recién estás comenzando, no tienes que leer la Reina Valera 1909 o 6 o 9, ¿no? Ay, pero esta es la Biblia correcta. La leo, pero no entiendo nada, pero lo estoy leyendo. No, mejor para comenzar busques una Biblia como una Biblia con un lenguaje más moderno. Ahí comienzas. Claro que tal vez no es la mejor Biblia para estudiar a largo plazo, pero por lo menos aprenderás algo. Además, es cuestión de costumbre. Poco a poco vas leyendo. No estoy diciendo que tienes que leer 5 capítulos cada día. Empiezas con unos pasajes y le pides a Dios enseñarte. ¿Ok? Además, no es muy sabio pensar así. Bueno, no me gusta la lectura, voy a vivir así toda mi vida. No. Puedes avanzar. La palabra de Dios tiene tanta sabiduría
para nosotros. Además, Cristo dijo, si tú eres una persona que tú piensas, mejor voy a venir aquí al culto, desahogarme en el tiempo de alabanza, escuchar algo y salir, dijo Cristo algo que es muy importante, que tenemos que alabarle en espíritu y en verdad. ¿Ok? Casi estoy terminando. Tengan paciencia. Despiértense. ¿Ya? Otra cosa. Dios ha mandado a su iglesia declarar y mostrar la verdad de su palabra al mundo. Es un mandato también. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dicen, aunque tengo la esperanza, dice Pablo, de ir pronto a visitarte, Timoteo, te escribo esto para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es, escuchen, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad en este mundo. No te quedes callado. Estás en el trabajo, estás en tal sitio y la gente habla cualquier cosa. ¿Qué vas a decir tú? No quiero pelear. No quiero ofender, mejor no digo nada. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Tú, como parte de la iglesia, has sido llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Eso es algo serio, ¿no? Además, yo personalmente, cuando estudio las profecías y veo cómo las profecías se están cumpliendo, yo creo que estamos en los últimos días. Hasta personas no cristianas, muchas personas dicen que algo está pasando en el mundo. Muchos cambios. Y es importante porque Pablo también dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cristo en Mateo 24 habla de las personas que profetizarán y harán milagros en su nombre, y Cristo dirá, yo nunca los he conocido. Apártense de mí. Viene una gran apostasía. Muchas personas terminarán engañadas. ¿Serás tú una de esas personas? Por eso tienes que permanecer en la palabra. Y no es que un día vas a decir, yo creo en Cristo. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y otro día vas a decir, mejor sirve al diablo. No va a ser así. Lo que pasa es que poco a poco, dejas de hacer caso al Señor, dejas de escuchar la palabra de Dios, dejas de estudiar la palabra, y poco a poco tu corazón se vuelve duro hasta que un día ya no. Y la gente tal vez dirá, estaba bien y de día a noche cambió todo. Pero no ha sido así. Es que tu corazón poco a poco estaba siendo engañado. Pero Cristo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No estoy hablando de que si la salvación se pierde, no. Solo estoy diciendo que el persevere hasta el fin será salvo. ¿Ok? Como las personas muchas veces me preguntan, Brian, ¿la salvación se pierde? No. Yo digo, la mía no, la tuya no sé. Tienes que estar preparado. Tienes que estar en la palabra. Tienes que leerlo, viéndolo como la armadura que tú necesitas porque estás en guerra. Si tú lees la Biblia todos los días y 10 minutos después ni siquiera te acuerdas lo que has leído, ¿estás preparándote para la guerra? Si tú fueras soldado con tu escopeta, con tu pistola, no sé, el comandante te dice, ya están llegando los enemigos, y tú preguntas, ¿y mi pistola dónde está? La semana pasada lo dejé ahí. ¿Ah?
Y ahora algo práctico. Está hablando con un hermano que ama mucho al Señor. Hace unas semanas me dice, Brian, estoy en esa lucha porque leo la Biblia, pero a veces pienso que no estoy aprovechando de lo que leo. Me olvido de lo que yo leí. Le dije, algo práctico. Agarras tu Biblia, agarras un cuaderno y todo lo que tú lees, escríbelo en tus propias palabras. Eso te va a apoyar a recordar lo que tú has leído. Además, pones ahí lo que Dios te ha hablado. Sí, toma un poco de tiempo, pero estamos hablando de algo serio, ¿no? Bueno, así nos mantenemos firmes como personas y como iglesia. Amén. Sí, 2 semanas que hemos hablado de ese tema de la palabra de Dios, porque es importante. Es muy importante, ¿ok?